Hola, buenas tardes, gato. Hola, muy buenas, Santiago. ¿Lo dejamos así, según esta hora? Voy a hacer una prueba de compartir pantalla. Mm, ¿Qué tal? ¿Se ve ahí? Correcto, se ve el wirepoint de orientación con GPS Ok, ok, y se te oye bien. muy bien. Y de luz, porque se me quejan Bi- de que no se me ve. He tenido que, Bueno, yo te veo bien. he tenido que comprar un fleso. Ahora se te ve más. A ver, no sé Se, por qué. Pero la es que da luz, mucha calor, da mucha calor esto. se nota la luz, pero bueno, tampoco hace falta que se te vea muy bien. Se te ve lo suficientemente para... Es que se me han quejado de que Sí, bueno, hay poca luz. Bueno, dejo de compartir. vale. Eh, a ver, ¿a quién tenemos por aquí? Merche, ¿qué tal? Buenas, a ver si es que estoy intentando yo también hacer pruebas. ¿Me oís? Te oímos regular, pero no te Porque es que vemos nada. ya, es que no me funciona, no me funciona la cámara, estoy mirando ahora, estoy investigando. A ver si puedo. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. No te oímos, ni te vemos.
Hola, muy buenas tardes. No se os vea casi ninguno. ¿Estáis escondidos? ¿Estáis tímidos? ¿Quién está por ahí? Rafael, ¿qué tal? ¿Qué te cuentas? No tienes sonido. No tienes sonido por... Ahora yo creo que sí, ¿no? Ahora sí, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Bien, bien, perfectamente. Bueno, me alegro de que estés por aquí. Pero tú no eres nuevo en el club, ¿no? No, soy fundacional. y el GPS no te manejas con él. No, normalmente no. Lo tengo en el móvil, pero lo uso poco. Entre otras cosas porque siempre se me acaba la batería. Y cuando he comprado una batería supletoria, pues no me ha funcionado bien, ¿no? Entonces, bueno, hay que repasar, ¿no? Muy bien. ¿Y GPS como tal tienes? No, no, no. O sea, tú te has hecho del usuario de GPS desde que te has instalado alguna app en el móvil, ¿no? Sí, exactamente, sí. Muy bien. ¿Y quién está por ahí además? Mónica, Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, hola, hola. Que estoy aquí luchando con el sonido. Hola, ¿qué tal? Buenas. Muy bien. Hola, ¿qué tal? ¿Y vosotros os manejáis con los GPS? ¿Ya sois expertos o no? No, tanto como expertos no. Nos defendemos. Pero algo sí que sabes. Algo Bueno, sí que sabes, ¿no? muy poquito. O sea, vienes aquí a pillar al profesor a ver si hay algún renuncio. Correcto, total. Una videoconferencia es un... ¿Quién más está por ahí? A ver, Susana. Hola, Javier. Hola, Javier. ¿Qué Hola, tal? bien, bien. Saludo para todos. Un saludo. ¿Tú tampoco te manejas con GPS, Javier? No, yo no me manejo y casi no me manejo ni con estas cosas. Yo soy muy de lo presencial. Esto Bueno, pero hay que adaptarse. pero bueno, no queda más remedio, claro. Muy bien. ¿Quién más está por ahí? A ver, ¿a quién tenemos? A Ana. Ana, pero Sí. no tiene vídeo, solo tiene sonido. No sé por qué no lo he podido poner. No sé por dónde pulsarle para... Bueno. Pues no te vemos. Tienes abajo a la izquierda tienes una especie de cámara que pone detener vídeo o... No doy Mira, con el ahora yo botón. me voy a quitar el vídeo, ya no me veis, o iniciar vídeo. ¿Manejáis con esta herramienta de Zoom? ¿Alguien sabéis silenciaros el micrófono, habilitar el micrófono y quitarlo? Probad todos a quitaros el micrófono. Javier veo que le cuesta. Aún... Sí, a ver. Y Ana también, no se manejan del todo. Son unos iconos que hay abajo a la izquierda. Suele estar el de micrófono y el de vídeo. Ah, sí. Mónica también lo tiene habilitado. Bueno, y el de vídeo, pues igual, es un icono que hay. Si os queréis, por ejemplo, ahora borrar todos, os quitáis el vídeo y a continuación os ponéis otra vez. Muy bien. Y además tenemos un chat. Fijaos, hay otro icono ahí en medio que pone chat. Y ahí podéis teclear y podéis decir, hola, soy Gato. Oh, debería, no sé de qué ha pasado. Va lento. Ahí debería salir un mensaje. ¿Ha salido? Sí, ha salido. Y además, si pincháis en reacciones, otro icono que hay un poquito más a la derecha que pone reacciones. Sí, aquí está, sí. Pues en vuestra ventana podéis poner, todos son reacciones positivas, ¿eh? El aplauso, el pulgar arriba, Claro. me parto de risa, en fin, ahí está. Muy bien. Y también si entráis en participantes, a ver, participantes. Abajo, sí, en el centro. Sí.
¿Dónde era esto? A ver, participantes. ¿Dónde está eso? Sí, dale, sí. Ahora. Si os encontráis a vosotros mismos, a la derecha, si os posicionáis encima de vuestro nombre, a la derecha pondría más. Os podéis cambiar el nombre. En fin, las posibilidades que da la herramienta. Claro, estoy buscando levantar la mano y ahora no la encuentro. Bueno, en fin. Aquí hemos venido a otra cosa. ¿No? Cuando reacciones pone levantar la mano. Sí, en el botón este de las reacciones. En mi versión no lo tiene. Más, ahí. Abajo. No. En mi versión no lo tiene. Alegría, corazón, luz verde, aplaudir. Curioso. Yo hoy me he conectado vía web en lugar por el cliente. Bueno, pues ya teníamos que estar todos. Éramos más los inscritos, pero ya hemos dado 10 minutillos de cortesía, así que vamos a empezar. Yo soy Francisco García Gato, coordinador del área de bienvenida y ni soy profesor ni guía ni nada. Soy un compañero más que os va a intentar transmitir 4 cosillas sobre el uso del GPS en el móvil, una app, ¿no? Muy bien, entonces lo primero, os pediría que todos os cerrarais el micrófono, el audio, pero tenéis la posibilidad de abrirlo cuando consideréis que tenéis una duda o queréis hacer algún comentario. Javier, veo que lo sigues teniendo abierto, lo digo por los ruidos de fondo, que siempre entra algún ruido por ahí, y entonces esa imagen pues capta la atención del Zoom y es la ventana que se muestra. Sí, bueno. Es que me aparece, perdona, es que cuando le voy a quitar el sonido, me aparece desactivar. Audio. Ahí estás, ahí está. Bueno, cuando queráis, tengáis algo que decir, alguna duda o lo que sea, pues activáis el audio y lo comentáis. Entonces os voy a compartir una presentación para que me sirva de guía y sobre esto pues vamos hablando. Voy a dar la luz que luego se me quejan de que no salgo bien. Bueno, pues ese soy yo, la orientación con GPS en una app. Y primero unas nociones básicas, como es en qué se basa el sistema GPS, y unas nociones básicas o términos, definiciones para que sepamos todo de lo que estamos hablando. Y algo también sobre mapas. Entonces, el sistema GPS, sistema de posicionamiento global, pues nos permite determinar la posición de cualquier objeto, una persona, un vehículo, con una precisión de escasos metros. El GPS propiamente dicho fue un sistema desarrollado, instalado y empleado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Pero luego pues los rusos sacaron el suyo, GLONASS, los chinos el suyo, Chin Chan Chung, y los europeos sacaremos el nuestro, el Galileo, un día de esto. Y bueno, solo que os quedéis con la idea, es muy interesante, pero que os quedéis con la idea de que el GPS funciona con 20 y tantos satélites que están en órbita sobre la Tierra, aproximadamente 20.000 kilómetros, y entonces como cada uno sabe dónde están los otros, pues el receptor GPS, es decir, nuestro teléfono móvil o nuestro GPS, aparato de GPS, pues triangula y sabe dónde estamos, con una precisión de
muy pocos metros. En estas nociones básicas o definiciones para aclararnos, diremos que track y ruta son definiciones que muy a menudo se confunden. De hecho, se confunden tanto que tampoco os compliquéis. Para estas apps que recomendamos, que son IGN Mapas de España y Horus Maps, pues track es una cosa que está viva. Está compuesto por puntos y waypoint y está vivo. Es decir, lo tenemos en funcionamiento, estamos con ello todavía. Cabe la posibilidad, aunque hayamos apagado el GPS, cabe la posibilidad de volver a retomarlo. Pues waypoint es como un hito que vamos por la montaña y marcamos un hito donde hay un cruce, donde hay una fuente, donde hay un refugio, un collado, o sea, algo que a nosotros nos va a interesar, pues marcamos allí un hito. A esto se le llama waypoint en términos de GPS. Y el otro término que decía, ruta, bueno, pues para estas apps, ruta es algo estático, cerrado. Es decir, el recorrido que yo hice la semana pasada y que lo grabé y que lo guardé es una ruta. Sin embargo, el que he hecho hoy, y aún cabe la posibilidad de que vuelva a trabajar sobre él, pues es un track. ¿Qué es navegación? Pues navegación es seguir una ruta en el visor. Vamos a hacer desde el puerto de Coto, vamos a subir a Peñalara y tenemos una ruta a seguir y la navegación sería, pues, esa ruta la tenemos visualizada en el visor y la seguimos con algunos condicionantes que veremos más adelante. Es decir, si por ejemplo me retiro unos X metros de ese itinerario, de esa ruta, pues incluso nos avisaría. Capas. Pues capas, las capas se superponen unas a otras, pueden ser visibles o no. Imaginaos un mapa de ortofoto o un mapa topográfico, pero encima se puede superponer otra capa, como puede ser, por ejemplo, la utilización del suelo, si son suelos agrícolas, si es forestal, o pues las divisiones administrativas, los municipios, las provincias, comunidades autónomas, incluso puede ser una capa, imaginaos, que nos hable de, por ejemplo, de las divisiones partidos judiciales o de divisiones eclesiásticas, por ejemplo. Bien, sí, pero a los efectos a nosotros nos interesa estas capas. Estamos hablando de, normalmente vamos a cargar pues mapas topográficos excursionistas, pues estas capas se superponen unas a otras y lo que se refiere es a diferentes escalas, de tal forma que cuando le demos un pellizco, que es el siguiente término o definición, es decir, pellizco es la forma que tenemos de aumentar o disminuir el zoom en la pantalla directamente. También lo podemos hacer con botones, ¿no? Bueno, todo lo que se puede hacer de una forma normalmente tiene otras formas de hacerlo. Es decir, por ejemplo, este pellizco, este aumentar o disminuir el zoom, también se puede hacer con los botones o diferentes combinaciones de teclas, se puede conseguir lo mismo. Bien, ¿y a qué me refiero, a qué nos referimos cuando hablamos de que una app entra en segundo plano? Bueno, pues es interesantísimo tener el smartphone en modo avión, es decir, que ahorre el máximo de batería, porque los GPS y las apps GPS pues son maravillosas, pero también tienen sus inconvenientes. Y el gran inconveniente actualmente es que te quedes sin batería. Entonces hay que procurar por todos los medios ahorrar al máximo batería. Entonces normalmente nosotros tenemos configurado nuestro smartphone, nuestro teléfono, lo tenemos configurado para que cuando pasen X minutos sin que lo hayamos tocado, pues que se ponga negro y que descanse, ¿no? Que ahorre y
y que la pantalla se ponga en negro y que todo entre en modo de ahorro. Bien, en función de la configuración del hardware, del software, del sistema operativo de cada uno de nuestros teléfonos, pues se pueden dar diferentes situaciones. Y una que es muy habitual, que nos plantean muy a menudo este problema, es que, vale, al principio hemos empezado a hacer nuestro recorrido desde Cotos a Peñalara y hemos visto perfectamente nuestro teléfono móvil, la app está funcionando de maravilla, nos lo hemos guardado en el bolsillo o en la mochila, pero cuando al cabo de media hora hemos recuperado el teléfono, hemos parado para tomar un traguito de agua y recuperamos el teléfono, nos damos cuenta de que ha entrado en ese modo ahorro, estaba en negro, tenemos que meter la password o lo que tengamos para que se habilite, y cuando vemos lo que nos ha grabado una línea recta. Es decir, aunque hayamos ido por un camino zigzagueando, pues desde el momento en que entró en ese segundo plano, en ese modo ahorro, hasta el momento en el que lo hemos quitado de ese modo ahorro, pues no ha grabado nada. Ha grabado una línea recta y de tal forma que no nos sirve esa grabación que hemos hecho del recorrido, no nos sirve. Bien, pues esa sería la app cuando entra en segundo plano. Vale, estas definiciones de track y ruta es lo que entiende estas apps, fundamentalmente, ya digo, IGN Mapas de España y Horus Maps. ¿Por qué recomendamos Horus Maps e IGN Mapas de España? Bueno, pues porque son prácticamente la misma app y porque funcionan de maravilla, pero vosotros podéis escoger la que os más rabia os dé, la que más os guste. Si os gusta Wikilog, la que os guste. Yo os recomiendo esta. Y especialmente os recomiendo Horus Maps. Ahora a continuación, en otro diapositivo, os diré por qué. Vale, pero si me estáis viendo aquí mi ventanita aquí, antes teníamos estos cacharritos, un GPS como tal, y Garmin era la marca más extendida. Y los usuarios de GPS Garmin teníamos claro los conceptos track y ruta, pero eran de forma distinta. No era exactamente esto. Entonces, un track, ¿vale?, es una sucesión de puntos que definen un recorrido, un camino recorrido, o por recorrer. ¿Y qué es un punto? Pues un punto tiene una latitud, una longitud, puede que tenga también la altitud y puede que tenga el tiempo en el que se ha grabado, el momento en el que se ha grabado. ¿Y qué es una ruta para Garmin? Pues es una sucesión de waypoint. Una sucesión de waypoint que definen un camino. No os preocupéis por esta diapositiva y por este caos que me estáis pensando ya. Bueno, lo que nos está contando aquí Gato, vaya jaleo que no me estoy enterando. No os preocupéis porque es muy raro que topéis con alguien que maneje los términos track y ruta convenientemente. Y en todo caso, tendríais que preguntarle, ¿te estás refiriendo a esos términos en el ambiente Garmin o en el de apps y en concreto en qué apps? Bueno, lo que quiero decir que esto es un cacao que muy rara es la persona que los usa correctamente y se impone el término track para referirse a todo ello, a lo actual y a lo que ya teníamos grabado y a lo que es una sucesión de puntos y lo que es una sucesión de waypoint. Pero aún así, si no os ha quedado nada claro, en esta diapositiva, que la he cogido de la Wikimedia, pues se ve más claro. Y entonces tenemos puntos marcados como waypoint, que son esos hitos que hemos dicho, es decir, nosotros vamos con el GPS y vamos marcando waypoint, hitos en determinados puntos que nos interesan. Pues el inicio en Cotos, cuando llegamos al cruce de
el cobertizo del depósito, cuando llegamos al cruce para ir a la Laguna Grande, cuando llegamos a la Laguna Grande, imaginaos que vamos a hacer eso, vamos a subir luego al refugio, en fin, vamos marcando diferentes hitos. Waypoint. Bien, pues esos waypoint podemos generar una ruta, fijaos aquí con color magenta, podemos generar una ruta con todos esos waypoints. Iría por aquí ese recorrido teórico. Pero ¿qué pasa si entre la Laguna Grande y la cumbre de Peñalar? Imaginaos que este waypoint es la Laguna Grande o Dos Hermanas y este de aquí, el waypoint 0333, 303, es la cumbre de Peñalar. ¿Qué pasa si yo me he acercado hacia la zona de Segovia para tener una mejor vista o porque he tenido que ir al baño? Y había mucha gente en el recorrido y me he apartado de esa ruta teórica. Pues que mi GPS sigue grabando. Yo tenía que ir por aquí, por este color magenta, pero como me he ido al baño o he ido a mirar allí una cosa que me ha interesado, pues ha ido grabando por aquí, porque el GPS, si lo ponemos en modo grabación, va grabando un puntito por cada X metros o X segundos. Entonces ahí se ve claramente lo que es una ruta y lo que es un track. Pero no os preocupéis en absoluto porque todo el mundo monta un cacao con esto y no discutáis, simplemente que os sirva como culturilla. Bueno, pues track, que hemos dicho que es una sucesión de puntos que se van grabando en el GPS, pues hay diferentes formatos. El estándar se llama GPX. GPX, pero luego hay otros formatos como KML para Google Earth, GDB para Garmin, es el Garmin Database, y este estándar GPX, pues que es el estándar de intercambio de GPS, pues está hecho en programación XML, de tal forma que a veces cuando tengáis un track, os va a aparecer texto y va a decir, bueno, pues esto no me lo lee nadie, aquí me parece texto raro y tal, pero si os aparecen las primeras letras, os aparece XML, ya sabéis que es que lo estáis visualizando en modo texto y pues bueno, tenéis ahí un problemilla, pero que se resuelve abriéndolo con el programa adecuado. En este caso, pues la app que tengáis instalada. Y bueno, pues ese GPX describe puntos, que son waypoint, recorridos, que son track, y rutas, llámale como quieras. Vale, los GPS antiguos, aquí me veis en mi ventanita, este mío, este Garmin Etrex Vista HCX, que aproximadamente yo me lo compré en el año 2008, pues solo admitía 500 puntos. Es decir, salgo del puerto de Cotos y empiezo a grabar, y si lo tengo configurado para que grabe cada 20 segundos, pues al cabo de, ¿qué te digo yo?, de 2 horas ya me ha grabado más de 500 puntos. ¿Qué pasa con el resto? Pues que no lo graba. O si lo graba, lo que va haciendo es borrando los anteriores y entonces es decir, va borrando aquellos que estén más próximos y va haciendo una criba, va haciendo un filtrado de puntos. Entonces, hay que estar atentos. Cuando le pasemos un track a un amigo, a cualquier compañero de club, y cabe la posibilidad de que esos compañeros tengan un GPS antiguo, pues grabarlo con un máximo de 500 puntos. Bueno, ¿y qué pasa con los mapas? Pues hay infinidad de mapas, pero a grandes rasgos podemos encontrarnos los raster y los vectoriales. Los raster son imágenes, fotografías, escaneados, y los vectoriales pues se crean por cálculos vectoriales y por tanto ocupan menos tamaño. Y además los podemos tener online u offline. Es decir, los podemos tener online, que necesita conexión de datos, y offline, que ya los tenemos que tener cargados en el smartphone. Entonces esto depende de cada smartphone, pues depende del tamaño que tengáis libre y lo que le queráis
los recursos que le queráis dedicar. Si tenéis muchísimo espacio libre y para vosotros la función GPS es fundamental, pues le podéis cargar todo el mapa, por ejemplo, de España, se lo cargáis todo el mapa de España en la escala que queráis y os desentendéis de problemas. Ahí lo tenéis y ya nunca tenéis que tener ese problema, a no ser que o vayáis a Nepal, vayáis a Patagonia o vayáis a Noruega y entonces resulta que no tenéis ese mapa, solo habéis cargado el de España. Otra posibilidad, esto es si tuvierais muchísimo tamaño, muchísimo espacio de almacenamiento libre. Otra posibilidad es, vale, no tengo un almacenamiento mucho, pero le puedo meter una micro SD y ahí grabo toda España, por ejemplo. Pero lo normal es que nos vayamos grabando únicamente la zona que vamos a necesitar. Es decir, si yo voy a ir al puerto de Cotos para subir Peñalara, pues esos mapas que voy a necesitar en la zona, pues son los que me bajo. Entonces, estas apps hacen una gestión de esos mapas y normalmente en la configuración se determina un tamaño que se va a reservar para ir guardando esos mapas. Y yo, por ejemplo, lo tengo habilitado a 500 megas. ¿Qué pasa cuando los mapas que me he ido bajando? Hoy me he bajado el del puerto de Coto a Peñalara, mañana me bajo el de Gredos, pasado me voy a Pirineos, al día siguiente me voy a Los Ancares. Eso se va llenando. ¿Qué pasa cuando llega a un determinado tamaño? Por ejemplo, 500 megas. Pues que la app solita pues hace un borrado. Se carga lo más antiguo y depende de la configuración que tenga, pues lo deja en 200 megas, 250, en fin, lo que tenga configurado. No hay preguntas porque todo está claro, no hay preguntas porque me estáis diciendo, uff, no sé qué está contando este tío aquí, me está contando una cosa rara. A ver, una ronda de micrófonos abiertos. ¿Cómo va la cosa hasta ahora? Muy bien. No, bien, va bien. Bueno, no os preocupéis mucho esto que Todo ok, de momento. os estoy aquí contando una teórica un poco tal, pero no es tan... Cuando no ya es tan pases a la acción y a los problemas, entonces ya igual tenemos dudas. Ahora de momento es escuchar y escuchar. Oye, una pregunta, Gato. Perdona. Dígame. Se me oye bien, ¿no? Es que como no sé si Sí, Javier, no sí, se sí. oye, vale. No, es que a la hora de grabar dice que se necesita el permiso tuyo en este caso. Y se supone que es Sí, para grabar toda la exposición, ¿no? En el caso para grabar esto que estamos haciendo aquí. Sí, abajo hay una opción que pone grabar. Sí, bueno, tú no te preocupes de eso, que eso ya lo está haciendo otro Vale. compañero. Eso no lo bueno, toques, no. no lo Entonces toques, vaya a hacer que se rompa. Vale. De No, hecho, aquí entonces está esta grabando, presentación ¿no? nos la vas a mandar. Aquí a la izquierda a mí me aparece grabando. Sí, estáis quedando aquí Está grabando registrados mis por la fotos, posteridad. ¿no? Claro. Bueno, vamos a ver. Vale. Estas sesiones normalmente las grabamos todas, pero luego solo se publican. Si veis por ahí, hay otro compañero que es Santiago. Santiago es el responsable de medios audiovisuales y tiene un almacenamiento de todo lo que se produce a través de esta plataforma Zoom. Luego lo edita, borra tiempos muertos, errores, y os borra también a vosotros. Es decir, imaginaos que tenemos que andar pidiendo permiso a cada uno de vosotros para que aparezca en una grabación. Así que normalmente las pantallitas estas, las ventanitas con todos vosotros, se borran. Se superpone una imagen del club encima, pues para no tener ningún tipo de problema con esto. Y después, ya una vez hecha esa edición, si se considera que es interesante, que la calidad pues, es aceptable, pues se cuelga en el canal YouTube
interno del club. De hecho, hay colgados unos cuantos. Accedéis a la página web del club, allá donde pone contacto, accedéis con vuestro usuario y password, accedéis a donde pone contacto y YouTube, los canales de redes sociales, YouTube, y ahí podéis ver el canal interno y hay diferentes vídeos colgados. ¿Por qué no están todos? Hemos hecho más de 50 sesiones, y yo creo que hay pocas colgadas. ¿Por qué? Bueno, porque este es un formato, el formato de reunión Zoom, ojo, que no es una webinar, no es un, pues es un formato de reunión. Entonces, pues el ponente, en este caso yo, el charlador, pues comete sus errores, tiene sus tiempos muertos, su oratoria defectuosa, y uno tampoco quiere pasar la posteridad como el torpe que daba charlas en Zoom y ha quedado registrado ahí para los siglos de los siglos en YouTube. Entonces, tenemos colgados un par de ellos, creo que son, un par de ellos hay míos y hay otros por ahí. Cuando el ponente da su ok, pues se cuelga. Entonces hay un par de ellos míos, pero no los vamos a colgar todos porque no es el formato YouTube, quiero decir. Las grabaciones de YouTube, pues hoy en día son trepidantes, son vivas, la oratoria pues es muy ingeniosa y vivaracha y tal, y las presentaciones suelen tener mucha música y mucha imagen, ¿no? Y aquí, pues, una cosa es que yo se esté dando una charla y otra cosa es que esto quede registrado y se cuelgue en YouTube y se duermen las ovejas. Os lo digo por experiencia. Yo he intentado verme alguna grabación y digo, madre mía, qué peñazo. Ese es el motivo por el cual no se cuelgan. O igual sí se cuelgan, pero editados y aligerados de tiempos muertos y errores. Más. ¿No hay más dudas por ahí? Bueno, pues apps que nos hagan de GPS hay infinidad. Hay infinidad, entonces, como comprenderéis, aquí no os podemos enseñar todas. Había que optar por una o por dos, como mucho, y IGN Mapas de España y Horus Maps nos parecen las mejores. Y además son muy parecidos, de tal forma que hablamos en general, hablamos de Horus Maps, porque IGN es como un spin-off, es como un hijo de Horus Maps. Está sacado de una versión de Horus Maps. Entonces, Horus Maps, el desarrollador es José Vázquez y vale para toda la Tierra. Ojo, porque IGN Mapas de España, que es la otra aspirante a nuestra app favorita, solo vale para España porque su propietario es el Instituto Geográfico Nacional. En una interpretación mía es que el IGN vio que Horus Maps era una app maravillosa, se puso en contacto con José Vázquez y le dijo, oye, ¿cuánto quieres por sacarnos una versión para nosotros? Tanto, venga, te la desarrollo, pues mira, como ya tengo la versión 6 y pico de Horus Maps, os saco una es profeso para el IGN. Toma, ahí la lleva. Perfecto. Es decir, el original es Horus Maps y el spin-off, el hijo, es IGN. Esa es mi interpretación. Entonces, ¿qué inconveniente tiene Horus Maps? Pues que este hombre, José Vázquez, entró en conflicto, él mismo lo indica en su página web, entra en conflicto con Google. Google parece ser que cobra algo en las donaciones o por instalarte con Google Play Store, pues cobra algo a los desarrolladores, y este hombre pues ha dicho de eso nada. Aquí el que se lo ha currado he sido yo, y quien quiera instalarse mi app, ahí tiene mi página web para que se lo instale gratis. Si lo que quieres es comodidad y quieres bajártelo
¿Quieres bajarte la versión Donar desde Google Play Store? Pues ahí está, le das un poquito a Google y otro poquito a mí. Pero si lo quieres gratis, tú vienes a mi página web y te lo doy gratis. ¿Qué pasa con IGN Mapas de España? Pues que te lo bajas gratis desde el Play Store, ¿eh? ¿Sí? Ventajas de Horus Maps es para toda la Tierra, IGN solo para España. Ventaja de Horus Maps es el padre, desventaja de IGN, que es el hijo. Entiendo yo que la actualización de versiones va a ser más rápida en Horus Maps que en IGN. Desventaja de Horus Maps, pues que si te la quieres instalar tienes que ir a la página web. No es tan cómodo como ir a Play Store e instalarte IGN. Pues si quieres instalarte Horus Maps, entras ahí en la página web de Horus Maps y donde dice pinchar en la versión actual, pues te la instalas y tan feliz, sin pagar ni un duro. Si lo que prefieres es instalarte IGN, pues desde Play Store. Si preferís instalar o Wikilog o Race Tracker, lo que queráis, pero aquí no vamos a dar soporte. Ni en la práctica, cuando hagamos la práctica, no nos vengáis contando que tenéis un problema con Wikilog o con Runstatic o con los cientos de apps que hay, Gaia, la que sea, porque yo solo conozco estas dos y poquito. Vale, ¿y qué pasa con los usuarios que tengan un iPhone de Apple? Pues que estas versiones, estas apps, se parecen un poco, pero no son idénticas. Yo no sé qué le ha pasado a este desarrollador, si es que no lo ha hecho todavía, no ha tenido tiempo de desarrollarlo para Apple, pero para iPhone, pero no, ni siquiera se parecen los menús. Se da un parecido, pero la experiencia que hemos tenido cuando ha venido un compañero o una compañera con un iPhone a nuestras prácticas es que no hay forma de ponernos de acuerdo. Entonces, ya sé que muchos de vosotros cuando acudís con el iPhone incluso me habéis llegado a exigir que yo debería aprender cómo funciona Horus Maps con iPhone, pero como no me lo regaléis el iPhone, debéis entender que yo tengo un Android y Horus Map o IGN, otra cosa no podemos contar. Bueno, ya está bien de contar pena. Pues este es el aspecto poco más o menos que tiene la app cuando entramos. Este no sé si en realidad es de Horus Maps o de IGN, pero bueno, poco más o menos, ¿no? En fin, mostrará un mapa ahí de fondo y luego tenemos aquí tenemos un panel de navegación con los 5 iconos principales de la app y luego por aquí tenemos unas barras que son flotantes, es decir, cuando pasan unos segundos y no las has usado, pues desaparecen y se quedan un poquito, se queda un cuadradito, un rectángulo atenuado, de tal forma que si lo quieres recuperar, pues tienes que volver a darle ahí con el dedo para que salga, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en este lateral tenemos el zoom para aumentar y disminuir, pero esto lo podemos hacer también con la técnica de pellizco. Le damos el pellizco a la pantalla o con cualquier otra, seguro que hay más formas de hacerlo. Y aquí a la derecha pues tenemos esto de iniciar GPS, iniciar la grabación, el listado de track o ruta, el listado de waypoint, bueno, todo eso también lo podemos ver desde el menú principal. Yo con estos paneles de aquí, que se atenúan, desaparecen y se atenúan cuando pasan X segundos, no lo suelo utilizar. Solo utilizo este panel de navegación con los 5 iconos principales. A lo mejor me estoy perdiendo algo, pero bueno, yo tampoco soy un friki de esto. Solo con esos 5 ya tengo bastante, porque las opciones que nos permite Horus Maps, cuando digo Horus Maps, digo IGN, son muchísimas opciones para configurar y para sacarle partido a esta app. Lo que sí me parece muy interesante, y yo sí que me manejo con ello, es este otro de aquí abajo, que también desaparece,
y que lo podemos configurar, bueno, desaparece o no, lo podemos dejar permanentemente. Es el cuadro de mandos. Entonces, en ese cuadro de mandos podemos echar, podemos visualizar cientos de parámetros. Claro, si tú visualizas 50 parámetros, pues te ocupa toda la pantalla. Entonces, lo suyo es visualizar, seleccionar 3, 4, 5 parámetros para tenerlos ahí siempre o tenerlos atenuados, pero que en cualquier momento tú le puedas pinchar la pantalla y te los muestre. Luego más adelante os diré cuáles son. Bueno, pues esto que aquí tiene poca calidad de imagen, pero poco más o menos, para que veáis esos cinco iconos de la app y los desplegables que van apareciendo en función de que pinchemos en uno de esos iconos o en otro, pues aparecen múltiples opciones. Bien, al primero de ellos, empezando por la izquierda, sería el de track. Este de aquí. Track, que hemos dicho que es lo vivo, lo que estoy haciendo en este momento, ¿no? El siguiente sería waypoint. Este otro de aquí sería rutas. Rutas, algo, algo ya grabado, algo ya muerto, no permite actuar sobre él, ya está grabado, está finalizado, es una ruta. Este cuarto icono sería mapa. Y este último de aquí le llama más, yo muy a menudo le llamo configurar, porque la configuración para mí es la opción más interesante que tiene ese, pero bueno, el manual le llama más. Bueno, vamos a ver cada uno de ellos. Como las opciones son tantas, yo os he resaltado aquí en amarillo las que yo considero interesantes. Entonces, estas apps, Horus Maps e IGN, no sé otras, solo me voy a referir a Horus Maps e IGN. Una vez que las arrancamos, hay que poner en comunicación la app con el receptor GPS. Es decir, esos satélites están por ahí dando vueltas y están emitiendo una información y realmente, bien sea el GPS propiamente dicho o bien sea nuestro smartphone, lo que hace es recepcionar esa información que envían los satélites del sistema GPS o del GLONASS o del Galileo. Bien. Pero nosotros tenemos que poner en comunicación esa app con el receptor. Y eso se logra con se consigue con esta primera opción de aquí de iniciar el GPS. Iniciar, y si lo hemos iniciado, lo que nos muestra es lo contrario, es apagar el GPS. Yo esta de iniciar GPS externo, pues como no tengo, pues ni lo nombro. Vale, interesantísimo la siguiente, iniciar y parar una grabación. Es decir, yo puedo haber iniciado el GPS y empiezo en el puerto de Cotos, voy hacia el Pico Peñalara, pero si no le doy ahí a grabar, iniciar la grabación, no lo estoy grabando. Me parece muy interesante grabarlo, porque nos puede servir, además nos puede servir como método de seguridad para volver por nuestros propios pasos. Bueno, pues el siguiente, este que pone aquí D, es interesante si ya lo hemos utilizado más veces porque lo que hayamos hecho ayer o la semana pasada, ese track que grabamos la semana pasada, va a estar ahí y nos va a estar a lo mejor un poquito incordiando, va a estar en nuestro visor, nos va a incordiar a lo mejor, nos va a generar dudas. Pues es interesante borrar el track de la pantalla, si hay uno visible. Cuando al inicio del día vemos que ya hay un track, digo, oh, esto es de la semana pasada que estuve en Gredos, o, bueno, claro, normalmente si he iniciado GPS en el puerto de Cotos, lo que cargará es el track último o últimos que estén alrededor del puerto de Cotos.
Pero bien, para evitar confusiones, borro los posibles tracks que yo pudiera tener ahí deambulando por la pantalla. Y me quedo únicamente con lo que voy a hacer hoy. Luego tenemos otro que es ver las estadísticas del track. Pues a quién no le mola saber cuántos kilómetros, cuánto desnivel, a qué velocidad máxima hemos ido, cuánto hemos echado, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, eso es muy interesante al final del día, ¿no? Al final, cuando hemos terminado nuestro recorrido, pues le damos a parar la grabación. Aquí, al finalizar el día, paramos la grabación, la guarda, la graba, le ponemos el nombre y a continuación vemos las estadísticas del track. Pues mira, hemos hecho 15 kilómetros, 800 metros de nivel, hemos tardado 5 horas y media, pero en movimiento solo hemos estado 3 horas 45, y etcétera, etcétera, cientos de datos nos puede mostrar. Como curiosidad, os diré que yo esta opción la utilizo como protocolo de seguridad con mi pareja. Es decir, me gusta mucho salir solo, aunque dicen que no es recomendado, efectivamente no es recomendado salir solo, pero yo sí me gusta salir solo. Incluso también lo hago cuando voy con compañeros. Cuando finalizo, visualizo esas estadísticas del track y las comparto con mi compañera. Este es el protocolo que tenemos establecido, protocolo de seguridad, para indicarle que yo ya he finalizado la ruta. Ahora, igual llego al bar y me tomaba 5 cervezas, ahora ya no me tomo ninguna, que me he quitado, pero quiero decir, ya me puede pasar cualquier otra cosa, pero yo el recorrido lo he finalizado. Y además le muestra, aparte de esas estadísticas, muestra un gráfico con el track. No es realmente el track, es un gráfico sobre un mapa, un gráfico básico. A mí me parece muy interesante como protocolo de seguridad para esa persona que tenemos en casa, esa persona de confianza que tenemos en casa, para decirle, oye, he finalizado. Después la siguiente opción, yo no la tengo activada, pero me parece muy interesante. Ojo, hay que tener cuidado, es activar o desactivar una función SOS. Es decir, esto se suele configurar, imaginaos que se configura, si pasan 30 minutos y no se ha movido la ubicación del GPS, envías un mensaje de socorro a tal destinatario, a tal contacto de mi agenda del móvil. Esto es muy interesante, pero también tiene su parte negativa, que te paras a comer el bocata o te has parado por cualquier circunstancia, no te has acordado de que tienes configurado esta función SOS y a tu persona de confianza le llega un mensaje alarmante de que te ha pasado algo. ¿Lo pilláis? Sí, ¿no? Muy interesante, pero ojo, cuidado. Y de lo demás, pues yo no lo utilizo. Sensores, mi smartphone no tiene, ni siquiera tiene sensor brújula, y no tiene nada de esto, ni pulsómetro, ni para bicicleta, la cadencia, velocidad, todo eso, no tiene nada de eso. Yo como ya esto del multitracking, es decir, para entrar en competición con otros usuarios que estén por ahí también conectados y fijaos esto del multitracking, o sea, el track en vivo se va enviando ahí a una página web y vemos cómo van evolucionando, podemos competir con otros y tal. Esto os lo cuento así porque me lo imagino, yo esto no lo he utilizado nunca. Igual es una cosa maravillosa y me lo estoy perdiendo, pero yo no lo utilizo. También si tuviera barómetro, pero yo creo que mi smartphone no tiene ni barómetro ni tiene nada de esto. En fin, yo esos son los que utilizo. Y aquí tenía una llamada porque cuando iniciemos una grabación, la primera vez que lo hagáis no os va a preguntar nada. No tenéis
no tenéis nada grabado y no va a decir, no va a hacer ninguna pregunta. Pero al día siguiente o la próxima vez que grabéis, os va a decir, ojo, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres seguir lo que estabas haciendo, el segmento dentro del track? Es decir, te divide un track por segmentos. Imaginaos, pues ese día que vamos a subir desde el puerto de Cotos a Peñalara, podemos grabar un segmento, lo que es la subida. Luego nos paramos media hora o una hora a comer el bocata, a hacernos fotografías y disfrutar del paisaje. Ese rato allí en la cumbre no lo grabamos. Y luego la bajada la volvemos a grabar. Y nos preguntaría, ojo, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres seguir con el segmento que tenías? ¿Quieres iniciar un nuevo segmento? ¿O quieres grabar un nuevo track? ¿Sí? ¿Lo veis? Nos dará esas tres opciones. Seguir con el segmento que llevábamos, un nuevo segmento o un nuevo track. Yo lo que suelo hacer es todo lo de un día, todo lo que hago un día, para mí es un track. Ni lo divido en segmentos ni nada, sino que es un track y luego en casa pues lo edito y borro o edito, copio lo que me interesa. Y ya al día siguiente sí que le digo un nuevo track, de tal forma que yo genero un track cada día. Esta es mi forma de actuar. Pero bueno, tenéis todas esas posibilidades. Bueno, el siguiente icono del menú principal es Waypoint. Waypoint es una característica muy interesante porque nos puede interesar, pues eso, marcar dónde hemos dejado el coche. Pues imaginaos que allí en el aparcamiento de Cotos, pues aquello es muy grande y no te acuerdas, ¿sabes? Luego no te acuerdas allí con 300 coches, no te acuerdas dónde los has dejado. ¿Dónde inicia la ruta? Pues en Venta Marcelino o depende de dónde vayas a ir, pues creas un waypoint, otro en los sitios, si vas a ir en dirección a Cabeza de Hierro, pues a lo mejor te interesa en el refugio Pingarrón o en el cruce del camino donde ya te bifurcas, etcétera, etcétera, etcétera. En la cumbre, en un collado, en una fuente. Bien. Tanto los tracks como los waypoints, lo interesante es trabajarlo previamente en casa. Es decir, o bien nos lo ha pasado alguien, nos lo ha pasado un amigo, o nos lo hemos descargado de internet, o lo generamos nosotros mismos con un software apropiado para generar, para crear ese track y esos waypoints que nos interesen. Es decir, imaginaos que queréis hacer un recorrido por Pirineos, por el Valle de Roncal, y resulta que en internet, en Wikiloc, que es la base de datos, la number one, es la que se ha impuesto, al menos en España, Wikiloc. Echáis un vistazo, hacéis una búsqueda y no encontráis un track que os resulte útil para lo que queréis hacer. Le preguntáis a los amigos y los amigos tampoco tienen un track que os sirva. Pues os lo tenéis que trabajar. Os tenéis que crear, os tenéis que generar ese track vosotros mismos. Muy interesante, este software, diferentes software, hay muchísimos, y ahí sí que hay un YouTube colgado en la página web del club, en el canal interno de YouTube, hay colgado uno sobre edición de track con MapSource. MapSource es un software ya obsoleto de Garmin, Garmin se lo regalaba a sus clientes, y luego lo sustituyó por otro posterior, el Basecamp, pero bueno, yo me quedé en el antiguo, me quedé en el MapSource. Pero bueno, en términos generales os puede servir, la idea os puede servir para cualquier otro software de edición de track. Bien, pues lo interesante, ya digo, es antes de salir de casa hay que trabajarse, hay que tener los tracks, en el argot
correcto sería la ruta a seguir correcta. Y los waypoints que nos vayan a ser útiles. Los que llevamos un poco de tiempo ya saliendo a la montaña y hemos visto llegar al GPS, yo no es que sea muy antiguo en esto de la montaña, pero ya llevo 25 años y así a nivel usuario empezamos a ver GPS allá por los años 2000 o algo así fue. Pues mucha gente criticará el GPS, pero el GPS es la leche. Aunque digan, porque luego cuando abramos aquí los comentarios, yo sé que Antonio va a decir, cuida con el GPS porque la batería vuela, sí, pero el GPS es una maravilla. Antes nos perdíamos y cometíamos muchísimos errores. El extravío era la causa más habitual de solicitud de socorro. Y se me ha ido el hilo, no sé lo que os iba a decir. Bueno, sí. Que cuando llegaron los primeros GPS, veis este que yo tengo aquí que es del 2008, pero el primero que tuve también fue un Garmin y fue el Gecko 201. Y si este tiene la pantalla pequeña, el Gecko 201 era muchísimo más pequeña, en blanco y negro, y además no admitía mapas. A lo que voy. Lo fundamental es tener una ruta, una buena ruta a seguir. El mapa es, bueno, es muy vistoso, nos puede servir muchísimo, pero donde se ponga una buena ruta, que yo me fíe de esa ruta, que mi vida dependa, mi seguridad dependa de esa ruta, eso es lo fundamental. El mapa ayuda muchísimo, pero donde se ponga una buena ruta, no hace falta mapa. Los que, ya digo, los que vivimos esos primeros años del GPS y no teníamos dinero para comprarnos los modelos más avanzados y no tenían mapa, sabemos de esto, de la importancia de una buena ruta, track. Pero bueno, el término apropiado es ruta a seguir. E igualmente waypoint, saber dónde está el refugio, dónde está el inicio de la ruta, dónde está la cumbre, dónde está el collado, dónde está el desvío, dónde está la fuente. Fundamental tener esos datos. Bueno, la siguiente opción que tenemos aquí, pues es muy vistosa. Es la foto waypoint, pues es una foto con sus coordenadas, una foto georreferenciada, pues muy vistoso, para luego pues subirlo a Wikiloc o a cualquier aplicación que sobre un track te lo posicione. Luego me salto todo esto, listado de waypoint, pero bueno, son los listados de waypoint del track actual o de la ruta activa. Esto del geocoding no sé lo que es, luego abrimos ahí turno de palabras y si alguien lo sabe. Geocaches. El geocaching es un juego que yo jugué hace 20 años y me pareció interesantísimo, muy entretenido y tal, pero luego ya lo dejé. Y es muy entretenido para aprender a manejarse con mucha precisión con el GPS. Y consiste en esconder un tupper o un botecito de esto de plástico, un rollo de fotografía, un rollo de lo que hacíamos antes, que hacíamos fotografías en rollo, en película, un carrete, ya ni nos acordamos. Bueno, pues antes pues hacíamos fotografías en un carrete y esto tenía un plastiquillo que era así de este tamaño pequeñito y bueno, pues esos son tamaños mini. Bueno, pues el geocaching consiste en esconder un tupper, diferentes tamaños, hasta ya digo diminutos,
y meter dentro cualquier cosa. Al principio eran tonterías, el juego consistía en sacar una cosa y meter otra, ¿no? Y sobre todo firmar, pues por ejemplo ponías una libreta o un algo para firmar. Y publicar la ubicación de ese caché, publicarlo en la página web de geocaching para que otros usuarios pues también disfruten de esa búsqueda, localización del caché, del tesoro. Es un juego muy divertido, pero yo reconozco que hace 20 años que no juego. Y el último, pues el último que os he seleccionado, pues es la gestión de Waypoint, pues todo lo que os podáis imaginar, hacer con Waypoint, cambiar nombres, diferentes iconos, etcétera, etcétera, etcétera. Me voy a asegurar, porque ahora mismo yo no lo hago tampoco mucho y no sé. Bueno, luego lo miramos. Y si no, pues lo miráis en casa y luego me decís, oye, que te has equivocado, que eso no era así. Rutas. Esta ruta ya digo que es la grabada, la que nos han pasado o nos hemos bajado de internet o nos ha pasado un amigo o la hemos grabado nosotros, la hemos gestionado, la hemos generado nosotros mismos o la tenemos grabada con nuestro smartphone en ocasiones anteriores. Es decir, es una cosa, un recorrido que ya se ha hecho y que lo tenemos ahí almacenado. Pues igual que nos pasó con los tracks, pues también es interesante, si tuviéramos alguna ruta que se haya quedado por ahí colgada en la pantalla, pues limpiar rutas que estemos por ahí que no nos interesen, que no nos entorpezcan lo que vamos a hacer hoy. Y las estadísticas de la ruta activa, bueno, pues diferenciar lo que es la ruta, lo que vamos a hacer, es decir, qué kilometraje, qué desnivel tiene la ruta que vamos a hacer a Peñalara, diferenciarlo de lo que es el track, es decir, cuánto llevamos nosotros, qué kilometraje, qué desnivel, qué tiempo llevamos nosotros, hechos de momento. Bien, lo que decía antes, fundamental tener una ruta que nos dé seguridad. Y esto lo podemos hacer aquí cargando pues el formato que nos permite, fijaos, nos permite cargar un GPX, un KML, KMZ, desde ficheros. ¿Desde dónde? Pues desde descargas, por ejemplo en mi smartphone, desde descargas o desde otra ubicación. Y de ahí lo cargo, busco y me cargo esa ruta y ya la tengo. Esa es la ruta que yo tengo que seguir, esa es mi salvavidas. ¿Vale? Pero imaginaos que no tengo ninguna ruta o que hemos tenido un problema y tenemos que buscar una alternativa, un escape de emergencia. Pues fijaos qué maravilla esta de aquí de crear ruta a mano. Esto, yo puedo crear una ruta, puedo decir estoy aquí y me trazas de aquí a aquí, de aquí a allí, de allí a allí y de allí a allí. Por el mapa le voy pinchando y me va generando una ruta a seguir. Muy interesante, muy interesante. Si nos hemos metido en un problema y la ruta que teníamos ya no nos sirve o realmente no teníamos ninguna. Hemos salido, pensábamos que teníamos una ruta y por alguna circunstancia resulta que, pues que no nos ha cargado. Pensábamos que sí, pero no. Resulta que el compañero que nos ha pasado el track tenía un GPS antiguo y solo nos ha pasado 500 puntos. ¿Recordáis aquello de la limitación de los GPS antiguos? Solo 500 puntos. De tal forma que para hacer una travesía desde el puerto de Cotos a Peñalara y bajar a la granja de San Ildefonso, la ruta se ha cortado en el punto número 500. Igual nos ha coincidido en la cumbre de Peñalara. Y allí estamos y resulta que ya no tenemos una ruta para seguir. Pues nos la podemos crear con esa opción. Como tenemos el mapa, vamos seleccionando puntos y nos va generando esa ruta.
Bueno, luego las opciones de navegación. Muy interesante, también tiene sus inconvenientes. Es decir, si tenemos una ruta, que es nuestro salvavidas, tenemos fe ciega en nuestra ruta, porque la hemos hecho nosotros o porque no la ha pasado un amigo de confianza, podemos activar el seguimiento de esa ruta. Y es configurable a cuántos metros, si yo me alejo X metros de esa ruta, me va a avisar de diferentes modos. Por ejemplo, sonoramente puede avisarme una vocecita dulce que me dirá demasiado lejos de la ruta. Por defecto, esa configuración son a 80 metros. Es decir, si tú te alejas 80 metros de esa ruta, esa voz dulce te va a decir demasiado lejos de la ruta. Pero si tú te has alejado de la ruta porque quieres, porque vas a ir a un mirador, vas a ir, y resulta que solo ibais a ir al collado, pero habéis decidido ir a la cumbre o porque vas a ir al baño, pues esa dulce vocecita va a seguir gritando ya demasiado lejos de la ruta. Con lo cual vas a tener que detener esa navegación para que se calle de una vez. Esta opción es interesantísima. Interesantísima. Es un poco peñazo porque, pues eso, no te puede salir o va a empezar a cantar. Pero es interesantísima, sobre todo si no estamos muy duchos en la navegación con brújula y mapa o por los accidentes geográficos, no vamos atentos a las señales, a los hitos, a lo que sea, o simplemente somos muy dados a los aspectos sociales y vamos charlando todo el rato, pues esto es muy interesante porque si nos salimos del recorrido nos va a avisar. Bueno, igualmente se puede hacer por waypoint, pero a mí por waypoint me parece menos interesante porque de un waypoint al siguiente waypoint la navegación la hace en línea recta. Si tenemos un waypoint en el puerto de Cotos y el siguiente lo tenemos en la Laguna Grande de Peñalara, la navegación me la va a hacer en línea recta. No me vale para nada, porque me va a meter por el Pinar, me va a meter por monte a través, no me vale. Bueno, aquí he mezclado una cosa con otra, es lo que es activar el seguimiento de la ruta y lo que es activar las alarmas de alejamiento del trazado. Veis que están aquí una y otra. Este es el de waypoint, la alarma de alejamiento del trazado, de acercamiento a waypoint y tal. Y luego la vuelta atrás e invertir la ruta. Imaginaos que vamos a hacer, ¿qué es invertir la ruta? Imaginaos que vamos a hacer el recorrido de una circular desde Cotos a Peñalara. En principio vamos a ir por Peñacitores, es decir, por la izquierda, vamos a llegar a Peñalara, vamos a continuar por la Cuerda de Claveles, vamos a ir a la Laguna Grande, perdón, a la Laguna de los Pájaros, y luego vamos a finalizar, pues, llegaremos a la Laguna Grande, por ejemplo, o no, y terminamos de nuevo en Cotos. Bien. Esa es la ruta, el sentido de la ruta que tenemos. Pero imaginaos que por cualquier circunstancia, muy habitual, nos interesa hacerla en el sentido inverso. Es decir, empezar en Cotos e ir en primer lugar hacia la derecha, hacia la Laguna de los Pájaros. Si hacemos esa navegación, esa vocecita va a ir todo el rato gritando porque vamos en sentido contrario. Nos vamos alejando más de 80 metros, en lugar de ir hacia la izquierda, hacia Peñacitores, vamos hacia la derecha, hacia la Laguna de los Pájaros. Pues esta es la forma de invertir esa ruta para que coincida con lo que nosotros realmente queremos. Y yo la vuelta atrás reconozco que no la hago nunca. ¿Por qué? Porque como tengo la costumbre de grabar el recorrido que estoy haciendo, simplemente lo que hago es volver para atrás. No sé si me estoy perdiendo algo, pero a mí me sirve esta opción.
Bueno, llegamos aquí a los mapas que, pues, todo da mucho juego, pero ya digo que donde se ponga una buena ruta, que se quite un track. Perdón, que se quite, donde se ponga una buena ruta, que se quite un mapa. Pero los mapas, aparte de vistosos, pues, cuanto mejor mapa tengamos, pues también es un plus de seguridad. Bien, pues el mapa, realmente tenemos o podemos tener muchos disponibles. Cuando le damos a mapas, abrir mapa, en principio nos va a ofertar online u offline. Offline serán únicamente los que yo tenga grabados ya en el smartphone. Como yo os voy a recomendar cuando lleguéis al inicio de la ruta, poner el móvil, el smartphone, ponerlo en modo avión, conviene tener los mapas grabados en offline. Y ahí estaban pues los diferentes métodos, que no sé si ya os lo comenté al principio, de si tienes mucho almacenamiento en el libre, pues grabas toda España. Si no, pues le pueden meter una micro SD y ahí en esa micro SD grabas los mapas de España. Y si no, en casa te los bajas con la wifi, te bajas el tramo o el cuadrante que vas a necesitar con las diferentes escalas, una escala que se vea más detalle y una escala con menos detalle, pero que nos dé una visión más amplia del territorio. ¿Por qué? Porque si tenemos que buscar una alternativa, conviene tener más territorio del que en principio pensábamos. Es decir, si vamos a ir desde el puerto de Cotos a Peñalara y bajar a la granja de San Ildefonso, pues en principio podemos pensar que yo con bajarme esos mapas que ocupen el recorrido que yo voy a hacer, pues ya es suficiente. Y además me los bajo con la escala con mayor detalle. ¿Sí? Vale. Pero ¿qué pasa si por algún problema yo no puedo ir, porque hay hielo, por ejemplo, no puedo ir hacia la granja y pues el autocar, por el camino que teníamos pensado, o a lo mejor bajar por el Puerto de los Neveros, y tengo que tirar a lo mejor hacia Peñacitores y bajar por allí, Majadahumbrienta y tal? Pues que no tengo los mapas, porque a lo mejor en la cumbre de Peñalara, ahora mismo no lo sé, pero a lo mejor en la cumbre de Peñalara igual no tenemos datos móviles y no nos podemos bajar el mapa online. ¿Sí? Solamente podemos apañarnos con lo que tengamos ya grabado en nuestro smartphone, es decir, con los mapas offline. Pues conviene tener, quizá en una escala de menor detalle, conviene tener un terreno amplio, es decir, pues todo el macizo de Peñalara, por si acaso tengo que coger alguna alternativa que me lleve hasta las 7 Revueltas o incluso, yo qué sé, salirme hacia en dirección Rascafría, por ejemplo. Vale, pues decía que nos va a ofrecer abrir un mapa online u offline. Offline, pues esas 3 formas que os he dicho. Si tenemos mucho almacenamiento, lo grabo todo. Si no, le meto una micro SD. Y si no, pues con wifi en casa me descargo lo que necesito. Y online, bueno, pues esto es una maravilla porque es el supuesto en el cual tenemos datos móviles, tenemos 4G, 5G, tenemos lo que sea, o tenemos wifi, imaginaos que vamos por la ciudad y no tengo problema de mapas porque me los va a bajar online. En ese momento me va a bajar lo que necesite. Vale, pues me va a ofrecer 3 tipos: capas, mapas multicapa y WMS. En capas, por ejemplo, aquí ofrecen muchísimas. Por ejemplo, Horus Maps
en capas online, a mí me aparece, pues fijaos, son uno que se llama World, de todo el mundo, y después por cada uno de los países me ofrece diferentes mapas, ¿no? Por ejemplo, yo de España tengo aquí que me ofrece una imagen del IGN, me ofrece el mapa base IGN y me ofrece el raster del IGN. El raster, pues es el mapa topográfico del IGN, el que hasta hace 4 años o 7 años pagábamos 10 euros por él en las librerías. Hoy lo tenemos ahí. IGN liberó esos mapas y entonces todas estas apps pues hacen uso libre de todos los mapas raster del IGN y ahí los tenéis a vuestra disposición. Vale, si además quieren mapas multicapa, que os recomiendo porque es una maravilla. A mí, por ejemplo, tengo aquí cargados los Open de diferentes Open. OpenSeaMap, OpenStreetMap, OpenMBTMap, muchos puedes cargar. Bueno, pues estos mapas son maravillosos y ojo, porque yo creo que son colaborativos, estos Open son colaborativos, entonces, claro, no tienen la seguridad, no tienen la certeza del IGN o del, iba a decir el ejército, bueno, vale, el Servicio Geográfico del Ejército, pero en este caso los del IGN no tienen esa seguridad de tal forma que puede que nos encontremos en ese mapa un sendero que no sea tan bueno como pensábamos. Y el WMS no lo voy a nombrar porque tampoco me manejo, así que eso lo dejamos para luego, para los comentarios finales. Bueno, abrir mapa aquí, pues te ofrecería diferentes posibilidades para donde estés, qué mapas tienes disponibles para abrir. Y centrar mapa, pues en un punto determinado, en el inicio de la ruta, en el inicio del track, en el centro del mapa o en la última posición del GPS. Si tenemos una ruta que sea nuestro salvavidas, nos fiamos de una ruta, la ruta tiene que ser de total confianza. Pues lo lógico sería centrar el mapa en el inicio de la ruta. Pero ahí tenemos todas esas posiciones, o sea, todas esas opciones en función de, pues bueno, que nos puedan servir en un momento o en otro. Y luego, aquí tenemos otra opción dentro de herramientas mapa, que es creador de mapa. Esta era la opción que os hablaba aquí para tenerlo offline. Estamos en casa y vamos a hacer el recorrido que ya sabemos del Puerto de Cotos, Peñalara y la Granja San Ildefonso. Pues en casa y con wifi venimos aquí a la herramienta creador de mapa y marcamos 2 puntos. Marcamos la esquina superior izquierda y la esquina inferior derecha, de tal forma que todo nuestra ruta, todo nuestro recorrido esté incluido ahí en esos 2 puntos, en ese rectángulo, en ese cuadrado, en ese rectángulo que hemos seleccionado. Tenemos aquí un compañero que tiene el micro abierto y se está echando un vasito de agua. Yolanda, le vamos a desactivar el vídeo. Bueno, pues ya digo, con Wi-Fi seleccionamos ese punto superior derecho, perdón, su punto superior izquierdo e inferior derecho, y todo lo que quede dentro de ese rectángulo que esté ahí, en la siguiente pantalla nos dirá, vale, qué escalas o qué capas te quieres bajar. Entonces,
nos va a dar normalmente del 1 al 18, digamos 18 es la de máximo detalle, entonces hay que bajarse la de 18, marcamos la casilla 18 para que se la baje y pues ya en función de nuestros gustos, pero nos podemos marcar también el 17, el 16, el 15, el 14. Yo recomiendo bajarse 2, el 18 por supuesto, y luego pues el 15 o algo así, para tener una visión más amplia, menos detalle, pero una visión más amplia de toda la zona. Y como estamos con Wi-Fi, pues ya se lo baja y ya lo tenemos ahí, lo tenemos en el caché de la aplicación, y como por defecto tiene 500 megas, pues no tiene ningún problema en bajarse lo que necesite. Cuando se le acabe ese tamaño del caché, pues la app gestiona ese espacio, así que despreocupado. Bueno, luego aquí llegamos al modo mapa, y esto es muy interesante, y cada uno tiene que elegir el modo mapa dentro de ajustes, ajustes mapa, el modo mapa, con el cual va a trabajar, con el que cada uno de nosotros se encuentre más cómodo, porque el funcionamiento visualmente es distinto. Es decir, por ejemplo, fijaos, este que pone brújula, brújula y mapa orientado, es que esto me está aquí fastidiando un poquito. Brújula y mapa orientado, pues mi smartphone que no tiene sensor brújula, pues eso no funciona. Entonces prácticamente solo me da las opciones de dirección arriba o norte arriba. Estas son las más significativas. Norte arriba o dirección arriba. Y diréis, ¿qué diferencia hay? Pues norte arriba es que siempre el norte va a estar arriba en el mapa. Esto viene muy bien si, por ejemplo, vamos desde el puerto de Cotos, vamos en dirección norte hacia Peñalara y luego continuamos hacia la granja de San Ildefonso. Genial, nos coincide muy bien. Pero ¿qué pasa si desde el puerto de Cotos vamos en dirección sur hacia la laguna, perdón, hacia la Loma del Noruego, Bola del Mundo o hacia Cabeza de Hierro? ¿Alguien que me lo diga? Alguien que se habilite el micrófono, porque ya veo que os estáis durmiendo. Alguien que se habilite el micrófono y diga, pues lo que pasa es... Que tendrás el mapa al revés. No, el mapa lo tengo bien. No, si tú estás mirando al sur y el mapa lo tienes orientado al norte, estáis mirando a lados contrarios. Bien, y con la grabación del track, ¿qué pasa? La grabación del track dentro del mapa está bien orientada, pero como tú tienes el teléfono al revés... Exacto. Choca a la mente porque yo me voy desplazando hacia el sur y no es eso lo que vas viendo. O sea, cuando tú tienes una ruta y le dices, por ejemplo, la dirección arriba, siempre vas siguiendo una ruta en la dirección en la que vas. Sea hacia el sur, sea hacia el norte, este, oeste o la dirección que sea. Pero si tienes el norte arriba, ojo, que te puede generar algún conflicto mental si no lo tienes claro. Esto lo mejor es hacer una prueba. Veo caras de... Sí, lo vamos a tener que probar porque... Bueno, os recomiendo esas dos opciones, dirección arriba o mapa arriba, la que os resulte más cómoda para vosotros manejaros. ¿Cómo tenéis el Google Maps? Esto lo tiene el Google Maps igual. ¿Hola? Sí, Susana, sí. Disculpa, perdón la interrupción. A esta pregunta que estabas haciendo, que lo mejor, vamos, como yo tengo configurado mi Garmin, es en vez de orientación norte, orientación seguir ruta, ¿no? Para que siempre te vaya... ¿No? No, digo que sí, que no. Quiero decir que esto cada uno lo ve a su manera. Esto cada uno lo ve a su manera. Entonces, por eso tenemos ahí esas opciones de configuración. Y otra cosa, que te había puesto en un chat que yo no sé qué hora tienes prevista fin. Yo a las 8 tengo que salir. Pensaba que acababa a las 8. Sí, ¿qué hora es? Pero bueno, ¿cómo me estoy menos 3. Menos 3. Por eso quería saber
si qué plan tienes, porque yo es que me tengo que marchar, no sé si vas a grabarlo, si se va a poder ver otro día lo que me vaya a perder, por saberlo. Nada, terminamos ya. Fíjate que estamos en la siguiente, que es la quinta opción, que es la de más, pero realmente la configuración global, donde pues tenemos muchísimas opciones de configuración, los elementos visuales, la configuración de la aplicación de los mapas, de los tracks, rutas, waypoint, tenemos tropecientas opciones de configuración. El manual, que os lo podéis bajar, o lo podéis visitar, o lo podéis bajar desde la página Horus Map, no sé si eran 80 y tantas páginas, y tiene muchísimas opciones de configuración. 100 páginas. ¿Cuántas? 100. 100 páginas, pues ahí los tenéis. Podéis disfrutar porque tiene muchísimas opciones de configuración. Y esta otra de aquí, que también me parece interesante, pero a mí no me funciona en mi smartphone, que es el GPS Status, que es una brújula digital. Aparte de otro, que te dan mucha otra información, como por ejemplo la recepción de los satélites, la precisión que tienes, etcétera, 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 tu posición con coordenadas UTM o lo que selecciones y tal, pero a mí esa brújula digital no me funciona. Llego a la conclusión de porque no tengo ese sensor. Y ya únicamente, como curiosidad, para aquellos que queráis un poquito más, deciros que esto cómo se almacena en el almacenamiento interno del smartphone. Pues fijaos, este es mi smartphone, yo tengo un Motorola, un Moto G, y esto es el árbol de carpetas de mi smartphone. ¿Vale? Aquí veis, por ejemplo, donde van las fotografías, lo de Bluetooth, donde está el sistema Android, lo que me haya descargado, download, el IGN, yo tengo IGN y tengo Horus Maps instalados en mi smartphone. Claro, esto tiene un inconveniente. Si la caché de mapas de IGN está configurada a 500 megas y la de Horus Maps también a 500 megas, al final es 1 giga, mucho espacio. Pero además, claro, puede coincidir que si yo tengo descargados unos mapas con IGN y hoy estoy utilizando Horus Maps, no los tenga. Pues una opción muy interesante es que ambas apps apunten a la misma carpeta de almacenamiento. Entonces, bien podéis elegir IGN u Horus Maps. Yo, como en principio prefiero Horus Maps, pues tengo puesta esa carpeta donde Horus Maps guarda los cachés de mapas. Entonces, aquí dentro de Horus Maps le doy clic y al siguiente ya veis que estoy en Horus Maps. Esta es el árbol de carpetas de Horus Maps. Aquí, por ejemplo, irían los tracks. Aquí los mapas, geocaching, etcétera, etcétera. Posibilidad de mapas DEN, en fin. Pues dentro de Map Files le doy otra vez y ahí está mi caché. Aquí lo tenéis. Tanto Horus Maps como IGN, como yo esto lo puedo configurar, a IGN le digo, oye, el caché de mapas me apuntas allí. Y así me ahorro 500 megas. Y con ambas apps tengo disponibles todos los mapas que me bajen. Y esto ya solo para los frikis, bueno, no lo voy a contar. Esto lo vamos a dejar ya para otro día, para la práctica. Es un uso UTM, porque claro, nos estamos manejando con un GPS, se impone las coordenadas UTM y no sabemos qué es lo que estamos diciendo, pero lo vamos a dejar. Dudas, preguntas, son las 8, he finalizado 8 y 2 minutos. Sí, Gato, una pregunta. Bueno, por supuesto agradecerte tu exposición, que me ha parecido interesantísima. Yo soy un novato en estas cosas, yo soy más de los mapas de papel de toda la vida. Bueno, te quería preguntar si va a haber una parte práctica, me parece que lo has mencionado,
porque claro, esto es muy teórico y tal, pero yo echo de menos pues, el manejo práctico de bajar mapas, de hacer en fin, los waypoints, los tracks, todo esto, ¿no? Entonces no sé si va a haber una parte práctica o qué habéis pensado. Claro que sí, si esto, nosotros estamos en un no parar permanente, es decir, el protocolo de bienvenida lo hemos estructurado en 5 módulos. Uno primero de planificación de actividades, teórica, ahora la hacemos por videoconferencia Zoom, antes la hacíamos en el club, ahora no es posible, y hacemos su correspondiente práctica. El siguiente módulo es la orientación con brújula y mapa, que la hicimos la semana pasada, y el sábado hicimos la práctica. Hoy estamos haciendo el tercer módulo, que es la orientación con GPS, con una app, y este sábado haremos la práctica. Veo que no te has apuntado, entonces, bueno, no pasa nada porque esto nosotros lo hacemos cada mes y pico, empezamos una ronda, empezamos un nuevo ciclo. El cuarto módulo lo dedicamos a la gestión del riesgo y el quinto, pues, naturaleza y aquellos aspectos medioambientales, aquellas afectaciones que nosotros como seres humanos hacemos en la naturaleza. Naturaleza, como nombre general. Bien, antes, yo esto lo he hecho muchas veces en el retiro. Diréis, bueno, en el retiro. Bueno, pues en el retiro se practica brújula y mapa y GPS de maravilla. Y de tal forma que a mí esto me encanta, esta labor no está pagada. Esto tiene que gustar, esto de estar aquí con los compañeros. No me tenéis que agradecer nada porque realmente os lo tendría que agradecer yo que estéis ahí. Tanto yo como cualquiera de los compañeros del área de bienvenida o de otras áreas que hacemos esto porque nos gusta. O sea, no cobramos, pero es que casi si tuviéramos que pagar, yo creo que algunos lo haríamos porque nos gusta mucho. Nos gusta mucho pues esta labor de, a quien no sabe, al recién llegado al club o a la montaña, pues enseñarle. Quizá porque también lo hemos vivido así, lo hemos mamado. Cuando llegamos nosotros, pues hubo algún veterano que nos enseñó. Entonces, nosotros, yo por lo menos, y yo creo que todos los compañeros del área de bienvenida, pues somos de esa... Gato, disculpa. Dígame. Lo mismo que al compañero Javier, que tampoco me había apuntado a la práctica. Acabo de entrar en la página y veo que, claro, ya está finalizado el plazo. ¿Te consta si hay exceso de participantes o por haber estado en la teórica a lo mejor nos podemos reenganchar? O acabo de ver que es en el Escorial. Creo porque me acaban de pasar se ha abierto el grupo de WhatsApp y creo que estábamos únicamente 5, pero no estoy seguro. A ver cuántos, pues creo que sí. Únicamente 5, es decir, hay una plaza libre y el procedimiento es escribir un correo a actividades@clubalpino.es y le decir, mira, he participado en la teórica, no me he apuntado porque se me haya pasado y sí que tengo interés, por favor apúntame. Entonces ya queda en manos de actividades que os apunte. Y el más rápido, lo siento Javier, lo siento Susana, pero lógicamente la primera petición que le llegue a actividades. No, yo le cedo a Susana, por supuesto. No, que nos podemos echar a los dados si quieres aquí en público, no pasa nada. Aparte habrá algún otro compañero que no haya hablado, claro, bueno. cual está interesado también, así que bueno, sí. Ya habrá otra. Sí, yo me espero a la otra, sí. No pasa bueno, nada. lo que quería decir es que en el retiro esto lo hacíamos muy a menudo y de hecho no me importaría mañana quedar con vosotros, pero el retiro está cerrado. Está cerrado, sí. Está cerrado por un tiempo y otro sitio, pues, ahora mismo no sé, la casa de campo está cerrado también, y claro, yo trabajo y tampoco tengo, sí que lo puedo hacer en el retiro, en un ratillo lo puedo hacer, pero desplazarme más lejos ya no. Esto lo hemos hecho muchas veces. Cuando se pueda.
brújula y mapa y GPS hemos hecho prácticas en el Retiro muchas veces. O sea, que van a salir más prácticas, ¿no? Posiblemente salgan más, ¿no? En algún futuro. Sí. Lo que pasa es que, bueno, que ahora que estamos, llevamos esa ronda de módulos y el siguiente será la semana próxima, que no lo vamos a dar porque este viernes tenemos una charla del GERA, del Grupo Especial de Rescate en Altura de los Bomberos, que no os podéis perder. Inscribíos, que ya está, no sé si estará a punto de cerrarse la actividad. Entonces es este viernes a las 18:30 por este mismo método de Zoom. Y el GERA, que son los que nos rescatan, pues nos van a hablar de seguridad en Estoy montaña. inscrita, ahí sí estoy. Muy bien, pues entonces luego haremos una práctica, pero creo que no lo hemos publicado. A ver, 7... Porque como ahora... Ah, no, esperaos un momento. La limitación de personas está a 4, ¿no? Ahora mismo la limitación por COVID es 4. Pues entonces no mandéis el correo porque de hecho estamos de más. A no ser que... Y Antonio está confinado. Y Santiago no sé si puede o no puede. En fin, bueno, pues... ¿No era en Cercedilla? Cercedilla está confinado. Lo sé porque vivo aquí, pero no era en... Yo pensé que la actividad de práctica era en Cercedilla o es en el Escorial. Va a ser en el Escorial porque Cercedilla está confinado. Ya. Vale. O sea, está confinado desde este lunes. Hoy es miércoles, pues desde el lunes está confinado. Se supone que yo no puedo ir. Bueno, voy a darle una pensada. Porque yo estoy apuntada, puedo ceder bueno, lo pienso. Para ceder mis... Gato, pero en principio... Ya me he pasado de hora. Muchísimas gracias. Muy bien, Susana. Nos vemos en otra. Adiós. Gracias, hasta luego. Adiós. Gato, en principio, los que están federados no están confinados. Bueno, en principio, pero... Vale. En algún modo, yo como promotor soy el responsable del grupo. Entonces yo no quiero verme en la tesitura de que el guardia civil de turno diga sí, vale. Pero de momento a ti te voy a meter una multa de 300 euros y luego reclamas. Entonces a mí me gusta cumplir la legalidad, pero no solamente eso. Yo no estoy apuntado porque estaba apuntado a otra actividad que había salido antes, pero hoy lo he preguntado. Yo vivo al lado del cuartel de la Guardia Civil en Los Molinos y lo he preguntado y me han confirmado que para hacer actividad deportiva, entrenamiento, etcétera, puedo irme. Bueno, pues entonces lo que podríamos hacer, pero eso ya lo hablamos luego. En principio estamos 5 inscritos, ya estamos uno de más. Ya me pongo yo en contacto contigo por si hay alguien más, pues podemos crear 2 grupos. Yo es que estoy apuntado en otra actividad que estoy a la espera de saber si se va a realizar o no se va a realizar. Porque era una actividad de un corredor en la Maliciosa y nieve ahora mismo no hay ya en los corredores de la Maliciosa. Hay muy poquito y lo que quede será pescadería. No sé quién la ha propuesto, no sé. Bueno, estoy a esa espera. Yo si en cuanto me digan si se realiza o no se realiza, te escribo y te digo, oye, pues puedo ir y puedo trastear como segundo para dividir grupo. Ok, lo hablamos. Vale. Bueno, dudas, preguntas. Yo me tengo que ir. Muchísimas gracias, Gato. Ha sido muy instructivo para mí, que es la primera vez que oigo esto. Antes de iros, practicar en vuestra ciudad, vuestro pueblo, practicar, porque esto es donde da lo mismo que sea en montaña que sea en ciudad, practicar. Perdón, yo también me tengo que ir. Hasta luego, muchas gracias. Chao. Gato, quería plantearte una pregunta. Si queremos buscar en el mapa una zona que no sabemos, por ejemplo, el Monte Gorbea, ¿cómo puedo entrar en esa zona del mapa? Pero tú, ¿dónde estás? ¿Estás en el GPS o dónde? Yo entro en el IGN, ¿no?
y Sí. quiero buscar En la Monte app, Gorbea. en la app IGN. Sí, yo entro en la aplicación y ahora quiero buscar ese monte. ¿Dónde lo encuentro? Pues no sé si tendrá alguna opción de búsqueda. Ahora mismo no lo sé. No, no hay opción de búsqueda, no lo encuentras. No hay una búsqueda por toponimia. Ujú. Tienes que saber más o menos dónde está ubicado y, bueno, pues ir acercándote al mapa desde escalas Ya. más pequeñas hacia la escala más grande. Pero no hay una búsqueda por toponimia. Vale. De acuerdo. Más. Si no hay cuestiones, si no hay preguntas, si no hay dudas, es porque no os habéis enterado. No me engañéis, que cuando uno se entera surgen muchas dudas. Venga, ¿alguna duda hay por ahí? Por ejemplo, ¿tenéis claro que en modo avión esto funciona de maravilla? Sí. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando entra en segundo plano la app y os ha trazado una línea recta? ¿Cómo se soluciona el problema? ¿Sabéis? Pues hay que ir a la configuración, a los ajustes del sistema operativo, del Android, y en las opciones de batería, de ahorro de batería, hay que decirle que esa app en concreto no ahorre batería. Esto no en todos los smartphones funciona así de fácil, porque muchos compañeros pues me han comentado ese problema y no han conseguido resolverlo. Una solución más drástica es quitarle todo el ahorro de batería, cosa poco interesante porque la batería es nuestro salvavidas en el GPS, es lo que puede depender nuestra vida de la batería. Con frío, vuela. Con frío, la batería vuela. Sí. Entonces hay que ahorrar al máximo. Cuando salimos a la montaña y nuestra vida, nuestra seguridad depende de este sistema de orientación, de seguimiento de la ruta, que no debería ser el único. Deberíamos manejarnos con brújula y mapa, sobre todo con brújula y mapa. Y con GPS, porque no hay que olvidar, no hay que quedarse en el siglo XX, estamos en el XXI. El GPS es comodísimo, la precisión, y cuando hagamos la práctica veréis que muchas operativas que hacíamos con brújula y mapa y que tardábamos muchos minutos o que la precisión era más o menos, pues el GPS nos da una precisión espectacular. Bueno, hay que ahorrar batería, hay que ir en modo avión. Disiento, Ato. Da una precisión, bueno, lo primero, en un navegador GPS, que es como se le debería llamar apropiadamente, ninguno de los GPS de Garmin, de Lowrance y tal, de esos de mano que llevamos, te da los parámetros de precisión y ajuste que tienen. ¿Por qué? Porque no están sometidos a verificación metrológica. El dato que te dan, que te dice 3 metros, es más menos 3 metros para el 50% de los datos que toma, exclusivamente. Si queréis, un día hacemos un análisis estadístico de los datos que toma un navegador GPS en una posición fija conocida. Y bueno, podéis alucinar. Bueno, Antonio es un usuario muy avanzado, pero para los que nos manejamos con 4 cosillas, el GPS es una maravilla. Yo no niego que no sea una maravilla, es una maravilla, pero que está un poco mitificado lo de la precisión de los GPS y no te digo ya en alturas. Bueno, la altitud sí que es el parámetro que le cuesta más coger, pero XY te lo clava pues con esos 3 o 5 metros de precisión, siempre que las condiciones atmosféricas
y de recepción, que no estés en un bosque cerrado, que no estés en un cañón, en un desfiladero, etcétera, etcétera. En buenas condiciones, ya os digo yo que la precisión de un GPS, aunque sea en un smartphone y no en un aparato propiamente dicho, la precisión es mucho. Yo te digo que es más o menos 25 metros en X. Como mínimo. Que sí, que no es un problema. O sea, si tú tienes de referencia un mapa, más o menos 25 metros, no eres capaz de sacarlos en el mapa. O sea, que no es un problema. Pero que son más o menos 25 metros mínimo. Más. Bueno, pues entonces, a los que vengáis a la práctica nos vemos el sábado y los que no podéis perderos la charla del GERA este próximo viernes y pues a las siguientes actividades que tenemos programadas en el área de bienvenida o en el resto del club, bien sean teóricas o prácticas. Muchas gracias por vuestra asistencia y salud. Vale, gracias. Gracias, muchas gracias. Gato. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.